La Iglesia Presbiteriana Fundamentalista Bíblica presenta La última llamada. Un programa dedicado a quienes buscan la respuesta fundamental de su vida. Leemos el Salmo 44, versículos 1 al 8, lo siguiente. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las gentes y los plantaste a ellos, afligiste los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Tú, oh Dios, eres mi Rey, manda saludes a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, en tu nombre atropellaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo, y para siempre lo haremos tu nombre. Señor, bendice la lectura de tu palabra y haz que sea de bendición por tu Espíritu Santo para todos nosotros. En el nombre de Jesús, amén. En este salmo se recuerda la gran obra de Dios que libró a Israel de la esclavitud de Egipto, lo llevó a través de un desierto desolado y terrible, con plena seguridad. Y luego lo introdujo y le dio la tierra de Canaán, exclusivamente por su poder.
Así también nos ha librado de la esclavitud del pecado a nosotros y nos conduce en esta vida seguros bajo sus alas de misericordia, y al fin nos introducirá en su reino glorioso. Todo esto solo por su gracia, sin mérito alguno nuestro. Por esto nos gloriaremos siempre en nuestro Dios y no debemos dejar de dar testimonio a nuestros hijos y a los extraños del gran poder y misericordia de Dios que nos ha favorecido tan destacadamente. Que el Señor nos bendiga. El día del Señor. No dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Todas las naciones celebran su día nacional. Del mismo modo, la Iglesia cristiana celebra la gran victoria de su jefe supremo cada semana. Los cristianos primitivos se reunían para el culto el primer día de la semana, y esta costumbre ha permanecido hasta hoy en obediencia a la palabra. Dios advierte que quien reste importancia al día suyo empobrecerá su vida. El tema central del culto es la victoria. Recuerda la resurrección de Jesucristo, que es cabeza de la Iglesia. Fue Él quien abrió el camino que lleva a la presencia de Dios. Lavados en la sangre de Cristo y renovados por su Espíritu, confesamos nuestra fe en este Dios fiel y firme. La congregación semanalmente eleva sus alabanzas y sus canciones. Proclama las buenas nuevas de la resurrección del Salvador. El pueblo de Dios eleva sus oraciones. Es bueno tener ese sentido de comunidad y juntamente con otros creyentes exclamar nuestra gratitud a Dios. Los creyentes no deben dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Fíjese en todos aquellos que se reúnen. Somos todos una comunión, una sociedad de la familia divina. Entre en contacto con ellos, exprese su alegría y comparta sus oraciones. Exhortarse significa sostener a los necesitados y advertir a los que andan por mal camino. Significa animarnos unos a otros para la buena obra. Este día que tenemos delante es el día que el Señor nos ha dado. Debemos alegrarnos y ocuparnos en Él. Septiembre, mes de la Biblia. ¿Por qué en Hispanoamérica se celebra en septiembre el mes de la Biblia? En la provincia de Sevilla, cerca de Reina, en España, nace en 1520 Casiodoro, de Reina. Siendo un niño, ingresa al monasterio de San Isidro en 1530. Este monasterio se caracterizaba por una férrea disciplina asceta y de la sanación. Cuando los aires de la Reforma comenzaron a soplar en España, este convento también fue afectado. El maestro o jefe del monasterio, llamado Blanco por su cabello, instó a todos los estudiantes a estudiar la Biblia. A esto hay que agregar la labor de Julián Hernández o Julianillo, que traía libros reformados o protestantes de contrabando desde Ginebra, Suiza o Alemania. Muy pronto se enteró el Tribunal de la Inquisición de las acciones de Julianillo y el convento de San Isidro, condenándolos por ser luteranos. Esto obligó a más de 22 de sus integrantes a huir, especialmente a Ginebra.
Sin embargo, no todos lograron el propósito. Varios de ellos fueron quemados vivos. Entre los que huyeron estaban 2 hombres que harían noticia: Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Casiodoro de Reina se propuso traducir la Biblia al español. A pesar de deambular por varios países del viejo continente huyendo del brazo armado de Roma, en la traducción usó la Vulgata latina de Fray Jerónimo, más algunos manuscritos del hebreo, arameo y griego. Según su testimonio personal, demoró 9 años consecutivos sin parar en su obra. Cuando tenía listo su trabajo, junto con la donación que le hizo Juan Pérez de Pineda, la traducción del Nuevo Testamento, más la cantidad de dinero para realizar esta obra, Casiodoro de Reina entregó la traducción y el dinero a un editor. Pero lamentablemente este editor enfermó y murió, y le declararon en quiebra. Así peligró la obra de Casiodoro. Más tarde conoció a otro editor, y este sí hizo posible la publicación que se llamaría la Biblia del Oso, por tener en sus tapas un oso en un árbol hueco. Alrededor vuelan abejas que llevan la miel de una Biblia abierta hasta el agujero. El oso, parado en el árbol, trata de robar la miel, pero sin embargo un enorme martillo de madera cuelga sobre su cabeza. La publicación de esta Biblia se realizó en septiembre de 1569. Cipriano de Valera, nacido en 1531, compañero de Casiodoro en el monasterio y en el exilio, Ginebra fue la ciudad que cobijó a 10 de estos eruditos españoles, entre los cuales estaba Cipriano, procedente de la provincia de Badajoz y del poblado de Valera la Vieja. Estudió dialéctica y filosofía 6 años en la Academia de Sevilla. Codiscípulo de Benito Arias Montano, el editor de la Políglota de Amberes. Cipriano hizo suyo muchos de los libros que trajo Julián Hernández al monasterio. También recibió la influencia reformada de Constantino Ponce de la Fuente, Juan Gil y de Juan Pérez de Pineda. En 1557, huyendo de la Inquisición, se radicó en Ginebra. El 10 de octubre de 1558 fue nombrado ciudadano ginebrino. En febrero de 1560, la Universidad de Cambridge revalidó sus estudios de Sevilla con el grado de bachiller. En 1563 recibió el título de máster y fue hecho compañero del Magdalen College. En 1566 se incorporó como profesor de la Universidad de Oxford en Londres. Su trabajo literario fue variado: traducciones de textos a su idioma materno, adaptaciones y revisiones. Sus obras más sobresalientes son la revisión de la Biblia que publicó Casiodoro en 1569. Cipriano cotejó con manuscritos de hebreo, griego y actualizó el idioma de Cervantes. Su obra conoció la luz y se publica en septiembre, pero de 1602, en Ámsterdam, Holanda, sobresaliendo su trabajo que hasta el insigne escritor e historiador católico Marcelino Menéndez y Pelayo la elogió. Para el habla hispana, siempre el mes de septiembre será el mes de la Biblia, porque sus 2 más importantes versiones se editaron justamente en este mes.
escuchemos un mensaje de la Palabra de Dios. Hermanos, reciban ustedes mis saludos y gracias por dejar este momento para que podamos meditar y reflexionar en la palabra del Señor. Voy a leer en Romanos 12, versículos 1 y 2, versículos muy conocidos, para compartir no un mensaje positivo, sino que más bien temático, basándome en una idea contenida en el versículo 2. Dice lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo. Titulado el mensaje de hoy, defendiendo la posición bíblica. Los cristianos vivimos hoy en un estado de presión y de intolerancia a nuestra fe cristiana y a nuestra conducta como hijos del Señor. Esto nos fuerza a mantener una posición firme en una cosmovisión definidamente bíblica. Cosmovisión bíblica es la forma cristiana como vemos e interpretamos el mundo en relación con Dios y en relación con la palabra del Señor. Y es muy importante conocer el ambiente en que nos movemos como creyentes, como hijos de Dios, para poder desenmascarar el error y también para evitar caer en él. Hay muchos conceptos que hoy son muy populares y muy sobrevalorados y que tristemente han contagiado al mismo cristianismo. Hoy la inclusión, pluralismo, tolerancia son consideradas virtudes supremas por la sociedad, verdaderos dioses ideológicos. Veamos en qué mundo usted y yo estamos viviendo. Y el llamado de Pablo es muy categórico aquí: y no os conforméis a este siglo o a este mundo. Primeramente, somos testigos de un fatal cambio que está dejando al mundo y a la iglesia al borde del precipicio. Porque vivimos en un mundo posmoderno actualmente, liberal, relativista moralmente, enemigo del cristianismo, que niega, que persigue y que denigra el evangelio, cosa que vemos cotidianamente. Por eso no podemos ser amigos ni conformarnos, como nos advierte aquí Pablo, a este siglo, a este mundo, ni menos ceder a su mal llamado pluralismo e inclusivismo. Cristianos e iglesias han abandonado la verdad de la palabra del Señor. Muchos están buscando hoy día ser relevantes, importantes y actuales ante la sociedad. Y ellos no pueden darse cuenta, no ven que están obedeciendo y siguiendo a los hombres antes que a Dios. Están traicionando a Dios y a la palabra del Señor. Muchos están dejando la exclusividad del cristianismo y especialmente de Cristo. No lo ven como el único camino y la única vía de salvación. Creen que esto es impopular y por lo tanto hay que omitirlo en el mensaje cristiano que estamos entregando. Pero nosotros, hermanos, debemos seguir predicando el evangelio bíblico a Cristo crucificado, un mensaje exclusivo. Dice Pablo ahí en 1 Corintios 1:23, más nosotros predicamos a Cristo crucificado, a los judíos ciertamente tropezadero y a los gentiles locura. Así que, hermanos, usted y yo necesitamos mantener valientemente la exclusividad del evangelio, porque Cristo es el único medio de salvación. Lo ratifica ahí Lucas escribiendo en Hechos 4:12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cristo mismo lo dice en relación con él. Dice que él es el único camino, es la verdad y es la vida, allí en Juan 14:6. Así que hoy necesitamos entonces, hermanos, resaltar y anunciar lo que hace al cristianismo algo único, algo exclusivo. Es decir, mostrar la verdad de Dios en contraste con el pensamiento del mundo. Pablo dice en 1 Corintios 3, textos 18 y 19, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros parece ser sabio, hágase simple, sencillo, para ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad para con Dios. Y no importa, hermano, cuántas sean actualmente las amenazas, la verdad del evangelio es una y debemos predicarla. La iglesia apostólica lo hizo, fue censurada y fue perseguida. Dice Hechos 4, 18 al 20.
y llamándolos, en este caso los apóstoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Entonces Pedro y Juan les dijeron: juzgase justo delante de Dios, obedecer antes a vosotros que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y esta debe ser la posición sacrificial del creyente el día de hoy. Primera a Timoteo 2, versículos 5 y 6, Pablo dice: porque hay un Dios y asimismo un mediador, algo exclusivo, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en precio de rescate por todos. Ahora, sin duda que este mensaje, ¿cierto?, claramente ha cambiado. Y este cambio, especialmente los últimos cambios, empezaron fuertemente a fines de 1800, cuando el modernismo intelectualizó la verdad. El modernismo se caracteriza por el amor a lo nuevo, a lo intelectual, con un espíritu rebelde y de falso progreso. Especialmente comenzó con la cultura, con las artes, en fin, y se traspasó, ¿cierto?, a muchos otros movimientos, incluyendo a la Iglesia. El modernismo además es racionalista, porque se apoya en lo intelectual para que pueda ser aceptado socialmente. Su Dios es la razón. Reemplaza la autoridad de la palabra de Dios por la autoridad del pensamiento humano o el humanismo. Separa la verdad revelada de la verdad racional. Niega la realidad de Jesucristo, la existencia de Dios y la autoridad y suficiencia de las Sagradas Escrituras. Por tanto, modernismo y cristianismo son incompatibles, son polos totalmente opuestos. Pero aún así, la Iglesia infiel ha buscado convivir, ¿cierto?, entre ambas posturas, haciéndose de esta manera inútil para el mundo y alimentando falsas ideologías y teologías apóstatas. Juan rechaza esto y dice lo siguiente, segunda de Juan 9: cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Y tristemente, muchísimos que se llaman cristianos de verdad no han nacido de nuevo. No son hijos del Señor por lo que creen y también por cómo viven. Ahora este cambio está impuesto hoy por el posmodernismo y el relativismo moral actualmente. Lo que domina hoy día es el posmodernismo, que viene posterior, ¿cierto?, al modernismo, iniciado después de la Primera Guerra Mundial. Los modernistas creían que la ciencia era el único camino a la verdad, pero los posmodernistas no tienen ningún interés por la verdad. De hecho, hoy día niegan la verdad. Por eso es que en este tiempo la apariencia está sobre la razón. La subjetividad está por sobre la objetividad. Las imágenes están por sobre las palabras. Y lo externo está por sobre lo interno. Y lo malo está por sobre lo bueno. Por eso es que advierte Isaías allí, Isaías 5:20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. El posmodernismo, junto a Nietzsche, ha declarado la muerte cultural y conceptual de Dios. Y como escribía alguien, lo siguiente: en ausencia de Dios todo puede suceder y metamorfosearse o transformarse libremente. Y es lo que se está haciendo. Es lo que se está haciendo actualmente. Y aún el cristianismo. El cristianismo actual está fomentando lo intrascendente hoy día, lo entretenido, el relativismo, ¿cierto?, y el politeísmo de valores. Por eso es que muchos grupos religiosos tienen una moral light. La indiferencia hoy día se mantiene, el individualismo, el hedonismo, el placer y aún el narcisismo, produciendo una pérdida de identidad cristiana claramente y además una pérdida de pertenencia a la Iglesia de Jesucristo. Viven muchos cristianos aislados, individualmente, separadamente. Así que el modernismo produjo primeramente ateos y la posmodernidad actualmente está produciendo indiferentes en la Iglesia del Señor. El posmodernismo exige una mente abierta a la aceptación y a la tolerancia. Eso es lo que ellos promueven. Pero esto en el fondo es intolerancia total por la posición que tenemos los hijos del Señor. Vemos un ataque diario a nuestra posición cristiana. El posmodernismo se opone al Evangelio. Lo vemos en los medios de comunicaciones,
lo vemos en la educación, lo vemos en la cultura, lo vemos en las leyes y en fin, en cada cosa, ¿cierto? Hoy día en la sociedad vemos claramente esa intolerancia. Somos presionados por una tolerancia intolerante. Hoy los líderes de la tolerancia son los oponentes más duros del cristianismo. Lo que vemos es una intolerancia por el cristianismo bíblico, por aquellos que se creen guardianes y paladines de la tolerancia. Ahora, el posmodernismo claramente el día de hoy se ha infiltrado en la iglesia y ha puesto allí su pensamiento. La iglesia liberal se está llenando de las ideas posmodernistas y liberales. Hay cristianos que son esclavos de la cultura relativista, por eso que acomodan su mensaje y su conducta para no mostrar diferencia que desagrade a la sociedad. Es decir, para no mostrar ningún contraste, ojalá, ¿cierto?, que el cristiano y el no cristiano ojalá sea igual. Toman una posición tibia y repulsiva, esa misma posición que Cristo rechaza allí en Apocalipsis 3, en la iglesia de la Odisea. Pero los cristianos fieles no podemos ceder ante el posmodernismo, no podemos negar nuestra esencia, nuestra fe, nuestra doctrina, nuestro apego fiel a la palabra del Señor. Sin embargo, hermanos, tristemente, la iglesia hoy está siendo acorralada por el mundo. Ya advierte Juan, 1 Juan 3:13 dice: hermanos míos, no os maravilléis, no os sorprendáis si el mundo os aborrece. Y esa es la realidad actual. Muchas iglesias y cristianos intentan el día de hoy conquistar el favor del mundo. Arreglan sus cultos para complacer al mundo. Usan el marketing en la iglesia. Imitan al artista del momento, imitan su música, su imagen, usando todo tipo de eslogan para vender el evangelio como si fuera un producto vendible, haciendo de sus iglesias centros de terapias, de autoayuda, usando para esto los métodos del mundo sin ningún tipo de escrúpulo. Han adoptado la mayoría de las aberraciones de moda, como el aborto, la cultura LGTBI, el feminismo y todo tipo de posición liberal. Están empeñados en convencer al mundo de que la iglesia sí puede ser moderna, que puede ser inclusiva, que puede ser pluralista y tan abierta como el mundo lo es. Pero la búsqueda de la aprobación del mundo sabemos que es enemistad ante Dios. Dice Santiago 4:4, adúlteros, adúlteras, por supuesto espiritualmente. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, pues, que quisiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Así que la verdad bíblica es desarmónica con la filosofía y con las prácticas que este mundo hoy día prueba y que tanto admira. Pero Jesús dijo en Juan 15, texto 18 y 19, si el mundo os aborrece, cosa que sucede, saber que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, o el mundo nos amaría. Mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso es que el mundo os aborrece. Así que, hermanos, frente a esta realidad hay deberes muy importantes que usted y yo tenemos como hijos del Señor. Debemos aprender a descubrir y desenmascarar a este mundo con su cosmovisión y posición atea, arrogante e inmoral. Valoremos el mensaje fiel, el mensaje bíblico que tenemos como cristianos, que es el verdadero golpe fatal a la cosmovisión postmodernista. Si queremos de verdad causar impacto significativo sobre el mundo, seamos firmes, hermanos, seamos fieles, sin pactar y valientemente proclamemos la verdad a pesar de la hostilidad del mundo, como lo hizo la Iglesia Apostólica del primer siglo o aún en tiempos de la Reforma. Nosotros, hermanos, necesitamos recuperar la distinción y supremacía del Evangelio y la confianza en el poder de la verdad revelada de Dios. Necesitamos hoy día anunciar con valor que Cristo es exclusivo y la única esperanza para cada persona y aún para nuestra patria. Dispongámonos, hermanos, a vivir como Dios quiere y no según este mundo postmodernista y liberal. Honremos a Dios antes que al mundo y nuestra cultura. Vivamos dignamente nuestra fe cristiana, como lo dice la palabra del Señor, y seamos consecuentes con la fe bíblica que profesamos. No vivamos una fe avergonzada, ni una fe escondida o una fe sumergida, sino vivamos una fe gloriosa, transparente, genuina y sustentada en la palabra preciosa del Señor. Sostengamos nuestra cosmovisión bíblica personal con el poder de Dios, con la oración, con el estudio profundo de las Escrituras,
con nuestra fidelidad a Dios y a su iglesia, con un compromiso real al desarrollo de la obra de Dios, con una vida de separación de lo profano e inmoral y con una vida que glorifique el santo nombre de nuestro Dios. Y quiero dejar finalmente un versículo de la palabra del Señor, de 3 de Juan 11, que dice lo siguiente: amado, no sigas lo que es malo, sino lo que es bueno. El que hace bien es de Dios, mas el que hace mal no ha visto a Dios. Así que, hermanos, defendamos la posición bíblica, nuestra cosmovisión cristiana. Que el Señor les bendiga. Hemos presentado La última llamada. Un programa dedicado a quienes buscan la respuesta fundamental de su vida.